Shalom, amados hermanos. Este es el hermano José Borges del ministerio, regresando a las sendas antiguas de la Torá. Doy gracias al Eterno que nos ha permitido darle el privilegio de estar una nueva semana con ustedes por medio de la escritura y los estudios de las porciones semanales o las parashat que cada semana estudiamos. Espero que hayan tenido un bendecido Shabbat con sus familiares, sus amistades y que hoy regresamos entonces a la porción que nos toca en esta semana. Esta semana estaremos hablando entonces de la porción de la parashá Vayera, que significa y apareció. Vamos a estudiar del libro de Bereshit o Génesis del capítulo 18, versículo 1 al capítulo 22, versículo 24. La Haftorah, vamos a estar entonces en esta parashá, en la segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo del 1 al 23. Y del Brit Hadashah, o de la escrituras apostólicas, estaremos hablando en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1, 21, y el capítulo 6, versículo 56. Nuevamente, esta es la porción de esta semana, Parashá Vayera, que significa y apareció. También se puede decir Meherá, que significa espejo. Y vamos a seguir hablando entonces de este hombre varón, de este varón Abraham, y de cómo el Eterno, al ser llamado en la parasha anterior que estudiamos, vimos cómo Abraham fue llamado para pisar cada esquina de la tierra que iba a ser como herencia, de la tierra prometida que iba a ser como herencia para el pueblo de Israel y toda su descendencia. También pudimos ver que el Eterno dice que él iba a ser un padre de muchas naciones y que todo el que lo bendijera sería bendecido y el que lo maldijera sería maldecido. Y vemos que todas las naciones entonces iban a ser bendecidas en él, en Abraham. Y vemos que pues nos quedamos en que él baja entonces a Egipto porque era necesario, y como dije anteriormente en la parasha anterior, muchos pensarían pues que Abraham era rico, que no tenía necesidad de bajar porque había hambre, pero el Eterno tenía un plan muy diferente al que nosotros pensamos, y era que él tenía que bajar a esa tierra en Egipto, en esa área, para tocar nuevamente esa tierra con sus pies y señalar parte del límite del sur de la tierra prometida. Y vemos que por ende al Abraham haber sido obediente, dice la escritura que sale con mucha riqueza y ganado, por lo que pasa con su esposa Sarai. Hoy nos toca entonces comenzar en el capítulo 18 y voy a leer varios versículos y después vamos a entrar en otro tema que no hablamos la última vez que estudiamos esta parashá. Pero quiero comenzar para así ponernos al día en dónde y en qué lugar de la escritura comienza esta porción de esta semana. Estamos en el versículo 1 del capítulo 18 de Bereshit, de Génesis. Dice: se apareció Yahweh en la planicie de Mamre, mientras él se sentaba a la puerta del Ohel o tienda, al calor del día. Vemos que esta parasha comienza con otra aparición de Yahweh a Abraham. Y en este momento vemos que esta aparición tiene un significado grande para nosotros en los tiempos que estamos viviendo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando leemos el segundo versículo dice, él alzó sus ojos, este es Abraham, sus ojos y vio allí delante de él había 3 hombres. Al verlos corrió desde la puerta del Ohel, de su tienda, para recibirlo, se postró en la tierra. Y el versículo 3, entonces, aquí es la clave, habló Abraham a Yahweh: si he encontrado favor a tu vista, por favor no des a tu Eved, a tu siervo. ¿Ok? ¿Qué está hablando aquí estos versículos?
nos está enseñando que eran tres varones, por entre medio de esos tres varones, de los tres, uno de ellos, el que estaba en el medio, él lo llama mi Señor, él lo reconoció como Yahweh, reconoció la misma aparición que se había hecho cuando el Eterno lo llama a ir cuando lo saca de Arán y lo lleva entonces diríamos, al área de Moré y de Shechem. Y vemos que ahí se le aparece y vemos que Abraham construye un altar al Eterno y ofrece sacrificio. Como dijimos anteriormente, el haber ofrecido sacrificio, Abraham le estaba diciendo al Eterno que se haga la voluntad del Eterno y no la de él. Eso fue un ejemplo de una entrega total, porque en el sacrificio, especialmente cuando uno iba a ofrecer sacrificio de pecado, llevaba el animal, el sacrificio, pero el que tenía que estar en esa posición del animal éramos nosotros. Nosotros éramos los que necesitábamos ser sacrificados por los pecados, pero el Eterno había establecido un medio, el cual establece que por medio de un animal, de la sangre de un animal, los pecados entonces en ese momento iban a ser perdonados. Todo esto hace una alusión al servicio del templo. Siempre que vemos altares levantados, ofreciendo sacrificios, esto nos lleva entonces al templo. Vemos que el primer sacrificio que se hizo fue en el Edén. El Edén como un microcosmos, de un microtemplo de lo que es el macro en los cielos. Y vemos que allí el Eterno mata a un animal, derrama sangre y viste entonces al hombre y a su mujer porque estaban desnudos. Y vemos que también Noah también hacía altares. ¿Por qué? Porque era el medio que Dios había establecido desde el principio. Eso no comenzó en el comienzo del tabernáculo. Eso comenzó desde el principio. El Eterno siempre estableció un medio para que el hombre se acercara a él. Una vez que el hombre cae del Edén, era necesario que se estableciera un medio donde el hombre pudiera llegar a agradar al Eterno. Y lo vemos en Abel, que Abel hace un sacrificio y ofrece el sacrificio correcto en ese momento, y Caín vemos que no lo hizo de esa manera, y vemos el resultado de esa historia. Aquí vemos que nuevamente Abraham, en el versículo 3 dice, habló Abraham a Yod-Heh-Vah-Heh, a Yahweh: si he encontrado favor a tu vista, por favor no des a tu siervo. ¿Okay? Y en el cuarto dice, mandaré traer un poco de agua y lavaré tus pies, y entonces descansarás debajo del árbol del Eitz. ¿Ok? Traeré una porción de pan, de gen, así que conforte su corazón. Después de esto ustedes seguirán su jornada, a causa de lo cual se han vuelto a su siervo. Ellos respondieron, haz lo que has dicho. Vemos que el hombre desde el principio no se postra delante de los ángeles. Al contrario, si había una aparición de un ángel que no era el ángel de Yahweh, en este caso el ángel de Yahweh viene siendo el brazo derecho de él, que era Yeshua, ¿ok? Pero no es la manifestación de Yeshua, sino en la manifestación física de Yahweh, del Dios Yod-Heh-Vah-Heh, del Eterno. Y vemos que cuando un hombre se veía un ángel, tenía una visión, se le aparecía un ángel y se postraba, le decía, no te postres porque yo soy consiervo contigo. ¿Ok? Adora al Eterno, adora a Yahweh, adora a tu Dios. Y es por eso es necesario entender que solo a Dios se le adora, a Dios se postra uno delante de él. Y aquí vemos que en estos versículos vemos que Abraham, acabado de haberse hecho la circuncisión en el tercer día, donde el calor del día estaba más fuerte, se le aparecen estos tres varones. Pero entre medio de ellos hay uno que él le llama Señor. Y no a todos los ángeles, no a ningún ángel se le llama Señor, sino al Señor
que conocemos, Yeshua es nuestro Señor, y es la aparición física, la manifestación física del Eterno, porque el Eterno entonces viene siendo un espíritu donde no se puede ver, no se puede tocar, y por eso, por ende, necesitaba enviar a su ángel que se apareciera como siendo él mismo apareciéndose a Abraham. Pero yo quiero ir entonces al capítulo 18, versículo 10. Quería darle una introducción para poder entender lo que había sucedido en el principio de la parashá, de cómo entonces vemos que esos ángeles, los dos de los ángeles son entonces, se van para Sodoma y Gomorra porque tienen que hacer lo que el Eterno había enviado, era destruir a Sodoma y Gomorra, y vemos que el Señor Yahweh, el ángel de Jehová, se queda con Abraham hablando. En el versículo 10 dice, y dijo ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Aquí podemos ver claramente que el Eterno vino con esos ángeles, y los ángeles tenían una misión, pero que también el ángel de Jehová, en este momento, el Señor, el Adón, que se le presenta a Abraham, que viene siendo la manifestación física del Eterno, muchos dicen, y eso es cierto, Yeshua, la membra, es la palabra, el verbo, como dice en Juan, y el verbo era, al principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el verbo era Elohim. Y vemos que el Eterno, el Yod-Hei-Vah-Hei, en este momento viene a traer otro mensaje, aparte de que los ángeles venían a destruir a Sodoma y Gomorra, venía a traer un mensaje para él y para Sara. Por eso él dice, y dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo. Y he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Ok? Y Sara estaba entonces escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Vemos que el mensaje fue claro y conciso. Tu esposa y tú van a tener un hijo. ¿Por qué iban a tener un hijo? Porque esa era lo que iba a ser la promesa que luego se manifestaría en Isaac. ¿Okay? Vemos que la expresión hebrea traducida como por este tiempo, el año próximo, hace referencia a un tiempo específico. Ok, yo estoy aquí hoy y le digo a una persona, para el año que viene, dentro de un año, en el año próximo, yo volveré a ti. Y vemos que es un tiempo específico. El Eterno le dice, te voy a dar un tiempo que no me... La promesa, lo que te estoy diciendo de que Sara va a tener un hijo, aunque ella era de mayor de edad, la costumbre de la mujer se la había pasado, pero sabemos que para el Eterno no hay nada imposible, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Para nuestro Elohim todo es posible. Y vemos que él hace referencia a un tiempo específico. ¿Ok? No era cualquier tiempo de lo que estaba hablando el Eterno, sino era un tiempo marcado en el calendario, en el anuario del Eterno. ¿Ok? Es una de sus fiestas señaladas según Levítico 23. Como más adelante vamos a leer en la escritura, en las parashas, las porciones, vamos a estudiar sobre las fiestas del Eterno. No son fiestas judías, son fiestas del Eterno, como siempre he dicho. Mientras hablábamos en el Shabbat pasado, claramente nos enseña que Abraham recibe mandamientos, estatutos, leyes, instrucciones, y él no era judío. Todavía las 12 tribus no existían, y Abraham ya era obediente a los mandamientos, a la ley que se había establecido desde Adán y Eva, desde el principio. Y vemos que también Noah no era judío. Noah era un hombre cualquiera. No tenía específicamente, no era parte de ninguna tribu de las 12 tribus. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la Torá fue dada para todo el mundo, para todo aquel que se una a ese reino, a ese pueblo de Israel. Y mientras sigamos diciendo que las fiestas son judías, vamos a perder el contexto y el concepto de lo que son las fiestas.
El Eterno dice en Levítico, estas son mis moedín, estas son mis fiestas. Y vemos que pues en una de sus fiestas señaladas, según Levítico 23, así estableció el día en que él iba a regresar porque Sara iba a tener un hijo. Ahora bien, en el capítulo 18, versículo 12, vemos que hay una respuesta, hay una reacción de Sara hacia lo que había escuchado. Y dice, y Sara se rió para sus adentros, entre ella misma, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Yo me imagino que muchas veces nosotros los seres humanos creemos en que Dios o el Eterno hace milagros a otras personas, pero cuando nos toca a nosotros creer y tener fe, como que se nos va la fe, como que se nos va esa experiencia que hemos vivido, que hemos visto, como el Eterno, desde un principio de la creación, como de algo de la nada, algo desordenado, Él lo ordena, cómo levanta a un pueblo de un solo hombre, cómo hizo todos los milagros para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y lo leemos y vemos vemos milagros pasando a nuestro alrededor de cómo el Eterno ha cambiado a muchas personas y los ha traído al conocimiento de la Torá para obedecer, para la fiesta. Y aún así muchas veces nosotros somos como Sara. Nosotros dudamos de que el Señor pueda cambiarnos a nosotros. Y vemos entonces que Sara se ríe, como quien dice, bueno, ya yo estoy mayor de edad, envejecido, también mi Señor está viejo, ¿cómo eso va a ser posible? Ella había caminado con Abraham desde el llamado de Ur, que fue a Arán, que fue a Shechem y Moré, fue a Betel y a Ai, en esa región, después bajaron a Egipto, ve el milagro de que el faraón no mata a Abraham y la deja ir a ella porque reconoce que el Dios Todopoderoso está con Abraham, le dan víveres, le dan ganado, no sale con las manos vacías, y aún en este momento cuando llega el tiempo de que ella quería tener un hijo que no había podido tenerlo por tantos años, ahora el Eterno mismo le dice a Abraham, y ella lo escucha, de aquí a un tiempo, en un año, yo vendré y Sara y tú tendrán un hijo. Rashi dice que el texto significa que Sara se rió pensando en su vientre y en sus pechos que ya estaban secos. ¿Ok? Mi Señor en hebreo significa Adoní, que es una manera respetuosa de que Sara veía a Abraham. Por eso dice, siendo también viejo mi Señor. Aquí no está hablando del Eterno, aquí está hablando de su esposo. Como en Primera de Pedro 3:16 dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Vemos que esa palabra Señor era una palabra de respeto, era una palabra que ella sentía por su esposo. Y por eso en hebreo, cuando se llama Señor a una persona es Adoní. Si es al Eterno es Adonai, ¿okay? O Adón. Y vemos que la diferencia entre lo que es quién es un Señor en la tierra, por respeto, por ser el esposo de una mujer, respeto porque tiene una buena influencia, y le dicen Señor, Adón, que es nuestro Señor, ¿okay? Es muy diferente, ¿okay? Nuestro Señor no es como los hombres, Él es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. En el versículo 18 del el capítulo 18, versículo 14, dice, ¿hay algo demasiado difícil para Hashem? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Nuevamente, el Eterno aquí está recalcando, ¿hay algo difícil para mí? Ustedes lo han visto. Ustedes han visto cómo los he llevado desde Ur del Caldeo, Arán, le he enseñado toda la tierra,
que le prometía a ti y a toda su descendencia, y se la prometía a Abraham y a Sara, ¿ok? No fue a nadie más, fueron a ellos dos. Y más adelante vamos a ver cómo se desarrolla y ver el concepto de que cuando el Eterno hizo este llamado de darle la tierra por herencia a Abraham, era porque Abraham iba a tener un hijo, pero era con su esposa, Sara. No iba a ser con la sierva o con otra mujer. Y vemos que el Eterno dice, como pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para Hashem? Y nuevamente él repite lo mismo, volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Qué interesante que eso aplica a nosotros. El Eterno ha establecido sus moedín, sus citas, sus fiestas. Y Él nos dice, volveré a ti, volverá a nosotros, al tiempo señalado. Aquí está hablando de Yeshua. Cuando Yeshua se va, después de 40 días de haber estado, después de su resurrección, al día 40, Él es llevado a los cielos, ¿ok? Él es presentado delante del Padre. Ahora, como Él dice, váyanse a Jerusalén y esperen porque le va a llegar poder a ustedes. El Espíritu de Santidad le va a dar la palabra, la escritura, la Torah en sus mentes y en sus corazones. Pero yo voy a regresar. Porque Él dijo, si yo me voy a preparar, de seguro que voy a regresar por ustedes. Y aquí estamos viendo que lo que el Eterno cumple, lo que el Eterno promete, Él lo cumple. Por eso le dijo a Sara, volveré a ti al tiempo señalado. Ok, cuando hablamos de tiempo señalado, los tiempos señalados son las fiestas. Pero para la venida del Mesías hay un tiempo señalado, que es el mes de Tishri, que viene siendo de la fiesta de las trompetas, de Yom Teruah, Yom Kippur y Tabernáculo, Sukkot. Ese es el tiempo señalado. No sabemos el día ni la hora, pero los tiempos sí los conocemos. Sara y Abraham sabían el tiempo cuando él iba a regresar y ellos iban a tener un hijo. ¿Okay? La palabra hebrea que fue traducida como tiempo señalado, como dije anteriormente, es Moed, que tiene que ver con las fiestas del Eterno, que están escritas en Levítico capítulo 23. Aquí, en una de esas fiestas anuales, tenía que nacer Gisá. Tanto el texto del capítulo 18:6 como el del 19:3 nos indica que durante las fiestas de los panes sin levadura era que él iba a nacer. La tradición ubica el nacimiento de Gisá el 15 de Nisan, el mismo día cuando el pueblo de Israel más adelante saldría de Egipto. La fiesta que el Eterno dio no las dio para, ok, les doy una fiesta para que tengan donde gozarse, donde relajarse. No, cuando el Eterno establece esta fiesta, está estableciendo tiempos que Él va a usar, citas que Él tiene con su pueblo. Si el pueblo falla esta cita, le puede pasar como a las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas. Las sensatas mantuvieron su lámpara prendida, pues ellos no sabían la hora ni el día, ni el momento que el esposo vendría, pero guardaron bastante aceite, pues dijeron, no, yo no quiero perderme esta cita. Las insensatas, pues, agarraron solamente para ese tiempo, porque le dijeron, ok, más o menos en este tiempo va a llegar el esposo, pues yo espero hasta ahí, de ahí pues no traigo más aceite. No, las sensatas tuvieron aceite y sobra, porque nuevamente no sabemos el día, no sabemos ni la hora cuando el Mesías viene. Son nuestras lámparas, tienen que estar encendidas todo el tiempo. ¿Y cómo están encendidas? Por medio de la obediencia a la Torah. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. Lámpara es a tus pies o a mis pies tu Torah, tu obediencia a la Torah, tu instrucción, tu ley, porque me va a alumbrar el camino hasta que el Mesías venga a buscar a su pueblo. ¿Ok? Y vemos que esas fiestas son establecidas por un propósito y con un propósito. Tienen el propósito de que nosotros nos reunamos y pasemos ese tiempo reconociendo
que esa fiesta nos la dio el Eterno a nosotros para establecer su pacto con nosotros, el convenio que Él hizo con su pueblo. Lo estableció también por medio de esa fiesta. Si nosotros mantenemos en obediencia durante todas esas fiestas y hacemos lo que dice la Torá, que cumplamos en obediencia los mandamientos, los estatutos, sus leyes, entonces nuestra lámpara va a estar siempre encendida en espera del Mesías. Y vemos pues que ese mismo día más o menos fue cuando el pueblo de Israel más adelante saldría de Egipto. Qué interesante que si ese es el día cuando el pueblo de Israel saldría de Egipto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, nace una nación. Porque la nación había estado en esclavitud, no había una nación establecida. Habían tribus, pero no estaban todos unidos, no había una nación junta. Vemos que cuando salen de Egipto, automáticamente establece una nación, la nación de Israel. Qué interesante que Abraham el Eterno comienza con Abraham, pero la promesa se concreta con Isaac. Isaac empieza a nacer una nación que se llama hoy la nación de Israel, la cual nosotros somos injertados en esa nación para cuando venga el Mesías seamos parte de ese reino. Todo está conectado. Las fiestas están conectadas con la venida del Mesías, la primera venida que vino, y cuando la segunda venida también las fiestas están conectadas con el Mesías. Las fiestas fueron establecidas para darnos un patrón, una guía, una brújula hacia la venida del Mesías por segunda vez. En capítulo 19, versículo 1, continúa diciendo, dice, y llegaron pues los dos ángeles a Sedón al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sedón. Al verlos, Lot se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra. Nuevamente vemos que el hecho de estar sentado en la puerta significaba que Lot ocupaba una importante posición concejal en ese municipio de esa ciudad. En esa época el gobierno de las ciudades estaban sentados en las puertas. Vemos que en el antiguo Medio Oriente y aún en los tiempos de Yeshua, personas que eran parte del concejal del gobierno estaban siempre sentados en las puertas. Así entonces, que cuando el Mesías dice en su palabra que las puertas del cielo no prevalecerán contra la congregación edificada por él, es un lenguaje hebraísmo que hace referencia a los gobiernos de los gentiles que no van a poder impedir el crecimiento y triunfo de la congregación del Eterno o del milenio. ¿Ok? Por eso dice Mateo 16:18, las puertas del Seol no van a prevalecer contra la congregación edificada por Yeshua. No van a poder. Esto indica que en ese mismo día también Lot había sido nombrado juez en Sedón. Y tantas cosas que podemos hablar de Lot y de cómo pues comienza Lot y los pastores de Lot y los de Abraham discutiendo porque ya no había más campo para que las ovejas comieran. Y vemos que Abraham le dice, ok, escoge tú para donde tú quieres irte. Y él escoge la llanura, Abraham se va para las montañas. Pero vemos que Lot se separó de Abraham. Es como decir, se separó de la instrucción, se separó de las leyes, se separó de las instrucciones, se separó directamente, como dijéramos, del Eterno. Se separa y vemos que una vez que se va acercando a la tierra de Sodoma y Gomorra, hay 5 reyes que se reúnen, los destruyen, le quitan todo y los hacen como si fuesen esclavos a vivir dentro de una sociedad que iban en contra de los principios que el Eterno había establecido. Por eso, el uno a alejarse de la Torá es maldecirse, porque va a caminar en tiniebla, no va a caminar en luz, porque en la obediencia a la Torá hay luz, en la desobediencia hay tiniebla.
porque estamos caminando en contra de lo que el Eterno había establecido. Y vemos entonces que aquí, entonces los ángeles, los dos ángeles que habían salido de la presencia de Abraham y de Yosef y del Eterno, o de la Memra, que era la manifestación del Eterno, Yeshua, si lo ponemos en los términos de nombre, vemos que Él los va a sacar, ellos los van a sacar y tienen que sacarlo de ahí porque van a destruir a todo el mundo. Aún hasta el final, el Eterno tiene misericordia del sobrino de Abraham. No por él, no por Lot, sino por Abraham. Y porque Abraham le habló y le preguntó si hubiesen 10 justos. Y él dijo, si aún hubiese uno, yo lo voy a cuidar. Qué interesante. Esto nos habla también de los tiempos finales. En los tiempos finales, el Eterno va a traer juicio a la tierra. Pero aquellos que son justos, aquellos que andamos en obediencia, aquellos que andamos caminando en la luz de la palabra, de la escritura, de la Torá, y somos justos y rectos y perfectos en medio de la generación en que vivimos, vamos a ser guardados como Lot y sus hijas y su esposa fueron guardados. Vamos a ser guardados de la ira venidera. Dice la palabra que Él nos va a guardar de la ira venidera. La ira venidera que el Eterno va a traer a la tierra, pero nos va a llevar a su pueblo, a aquel justo pueblo, aquellos que caminaron en obediencia y aquellos que mantuvieron la fe en Yeshua y reconocieron que el Eterno era el único Elohim. Eso es lo que está hablando, nos está trayendo a los tiempos de hoy. La escritura, toda la escritura es para que nosotros la escudriñemos y aprendamos de esos tiempos pasados, porque no hay nada nuevo debajo del sol, nada nuevo debajo del sol. La vida del hombre es un círculo, es circular, no es lineal, es circular. Lo que fue, será nuevamente. Y por eso es que tenemos que estar en obediencia, en constante obediencia en la Torah, porque va a llegar el momento en que los justos, perfectos, en medio de esta generación perversa, seremos levantados y llevados a un lugar donde Él hablará nuestra vida, nuestro corazón, y luego nos introducirá a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Continuamos con el capítulo 19, versículo 26, y sigue hablando diciendo, pero la mujer de Lot que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. El ángel había dicho claramente en el versículo 17 que no miraran hacia atrás para ver la destrucción de Sodoma y de las demás ciudades del valle. Esto también nos da a nosotros una enseñanza en la cual nosotros tenemos que poner toda nuestra atención, porque ahora que caminamos en obediencia a la Torah y reconocemos que esa es la verdad, es importante entonces hacer caso a todos los detalles de los mandamientos del Eterno para así no mirar hacia atrás, porque el mirar hacia atrás puede traerlo entonces, puede traernos diferentes resultados funestos, como le pasó a la esposa de Lot, que a ella se le dijo no mires hacia atrás, pero ella a lo mejor su corazón se había quedado en ese lugar y era el resultado, vemos que se convierte entonces en una columna de sal. Muchas veces hay muchas personas que entran en este caminar de obediencia a la Torah y muchos lo hacen sinceramente, otros pues tienen sus razones, otros pues a lo mejor lo ven como un cambio en su vida, pero no están sujetos entonces a la obediencia total y piensan, no, pues que esto ya no es para mí y sí lo ven como algo que es importante, que es verdad, pero deciden tomar el camino que tomó la esposa de Lot y vuelven entonces a mirar a las cosas que dejaron atrás y por ende caen y vemos pues que el Eterno pues va a tener que hacer un milagro para nuevamente que esa persona se levante. Porque una vez que uno ha gustado de las bendiciones del Eterno, de la Torá,
de toda su palabra, es imposible que nosotros miremos hacia atrás. El Mesías dijo que que nos acordáramos de la mujer de Lot, como nos dice Lucas 17:32, que dice, acordaos de la mujer de Lot. Sin embargo, a Abraham se le dio el permiso de contemplar toda esta destrucción. Mucha gente pensaría, pues entonces Dios hace excepción de personas. Dios hace lo que Él quiera hacer. Nadie tiene el derecho y la autoridad de decirle al Eterno, ¿por qué hiciste esto? Y cuestionarle. No podemos cuestionarle a Él porque Él sabe lo que es bien para cada uno de nosotros y lo que no es bien para nosotros. Y quien Él permite hacer ciertas cosas que otras personas no pueden hacerlas. Y en este caso, Abraham pudo ver con permiso del Eterno, contemplar esa destrucción que había pasado en Sodoma y Gomorra. Abraham ya se lo esperaba, porque vemos en los capítulos anteriores o versículos anteriores que Abraham no discutió, pero habló con el Eterno preguntándole sobre si había alguien que fuese justo y fue hablando y hablando hasta que el Eterno entonces le contestó y sabemos lo que dice la Escritura. Pero Abraham sabía que el Eterno iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Él lo sabía. Él sabía que esas ciudades no estaban andando y no estaban caminando de acuerdo a lo que Dios había establecido desde un principio. La gente diría, no, pero no estaba la Torah escrita. Sí, pero estaba la Torah oral, que era lo que los mandamientos, las instrucciones y las leyes que Dios había establecido desde el principio con el hombre, Adán y Eva, con el hombre y su mujer. Y de ahí seguían pasando de generación en generación. Abraham sabía lo que era bueno y lo que era malo. El Eterno se le aparece por fe, él escuchó, él obedeció, porque lo importante aquí no es solamente escuchar. Aquí lo más importante es obedecer lo que escuchamos, siempre y cuando estén dentro de los parámetros y de lo que el Eterno ha establecido en su palabra. El capítulo 19, versículo 27 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Hashem. Qué interesante. Nuevamente, ¿quién le enseñó a Abraham a orar? ¿Quién le enseñó a Abraham los mandamientos? Dice aquí que Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Hashem. Abraham tenía la costumbre de orar por la mañana. La Torah entonces presenta a Abraham como el que se levanta por la mañana para orar, ¿ok? Abraham como el que se levanta por la mañana para orar. A Isaac como el que ora por la tarde. Eso hace referencia a Génesis 24:63. Y a Jacob como el que ora por la noche, haciendo referencia a Génesis 32:24. De esta manera hay tres momentos para los sacrificios en el templo: mañana, tarde y noche. De esto salen entonces los sacrificios que vemos. En cada uno de estos sacrificios hay oraciones, haciendo referencia a Lucas 1:10. ¿Okay? Así que la oración del Shacharit de la mañana fue instituido por nuestro padre Abraham. La oración de Minjá de la tarde fue instituido por nuestro padre Isaac. Y la oración de Arvit de noche fue instituido por nuestro padre Jacob, haciendo referencia al Salmo 55:17 y a Daniel 6:10. Vemos que Daniel oraba mañana, tarde y noche. Él oraba 3 veces al día. ¿Quién enseñó esto? Según iba la Torá, estableció la Torá, se escribió la Torá en piedra, Moisés la recibe, se la da al pueblo y así sucesivamente hasta que llegan entonces a la tierra prometida y establecen entonces el tabernáculo allí en Shechem. Luego vemos que David recibe las instrucciones, Salomón construye el templo y vemos entonces que Zorobabel después construye el altar y parte del templo, y lo que hace Herodes es hacerlo más grande, ¿ok? Hacerlo más grande y con todo su esplendor que vemos en ese tiempo de Yeshua.
El 21, el capítulo 20, versículo 1, dice, y Abraham partió de allí. Como Abraham entonces se dedicaba a atender a los viajeros en el lugar donde comúnmente él vivía, en el tiempo en el lugar mayormente en Hebrón, ¿ok? Todo el que pasaba por ese lugar, él le daba comida, le daba cobijo, para así poder entonces hablarle del Eterno. Tuvo que salir entonces de la región de Sodoma porque ya nadie allí pasaba. O sea, él tuvo que buscar un lugar estratégico para traer la palabra a todos aquellos que subían y bajaban de viaje de la tierra prometida hacia el sur de Egipto o los que subían al área de Jerusalén que venían de Egipto. El Midrash cuenta que los rumores del incesto de Lot también le afectaban. Por ser su pariente, ya no quería estar cerca de ese lugar. Vemos lo que pasa con Lot, que Lot, sus hijas, pensando que la tierra había sido destruida, como fue destruida con el diluvio por agua, esta vez ellas creían que habían sido destruidos por el fuego, porque en ese tiempo, en el antiguo Medio Oriente, no se conocían muchos lugares, muchas ciudades a lo lejos. Ellas pensaban que las ciudades alrededor donde ellos estaban, en Sodoma y Gomorra, eran las únicas ciudades que existían. Por ende, ellas tienen una relación con su padre, con Lot, una relación de incesto, para así ellas pensaban, ok, si morimos nosotros y muere nuestro padre, por lo menos nuestro padre tendrá descendencia. Y eso era lo que estaban buscando. Ellos querían, nuevamente, vemos a personas durante la historia de Israel o del pueblo completo, desde la creación hasta el presente, personas que quieren hacerle favores o hacerle trabajo del Eterno. Y en este caso, las hijas de Lot pensaron que al unirse con él, ¿ok? Ellas iban entonces ¿a qué? A traer descendencia. Como se acabó, ya no hay nadie en el mundo, solamente quedamos nosotros tres, nuestro padre y nosotras dos, pues vamos a unirnos a él para que su descendencia continúe y comience una nueva nación. Pero Dios no estaba diciéndole eso a ellos, que hicieran eso. Y por eso se dice, hay un midrash que dice que Abraham se alejó de su pariente, de su sobrino Lot, porque le afectó lo que habían hecho con las hijas con él. El 22, capítulo 20, versículo dice, y Abraham dijo Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aquí estamos viendo nuevamente que el otro rey, que Sara y Abraham se encontraron. Nuevamente, él le dice a este rey Abimelech que era su hermana. Y vemos que en 3 meses Sara había rejuvenecido mucho más de lo que había sido anteriormente. Y dicen los escritos, los Midrash, que era más atractiva a pesar de los 89 años que tenía. Y vemos que entonces esto pasó para el área de Filistea. El rey filisteo la secuestra para casarse con ella. Con esos tiempos los reyes tomaban lo que no era de ellos. Lo que era de ellos, lo que no era de ellos también lo querían. Y en cuestiones de mujeres preciosas, ellos eran pues los primeros que las querían para ellos. Esto constituía entonces un ataque muy grave contra la promesa del hijo que iban a hacer el año siguiente. El Eterno tiene que intervenir y arreglar la situación, porque si ese rey Abimelech hubiese tenido un hijo con Sara, entonces ya el pacto que el Eterno había hecho con Abraham y con Sara, que iban a tener un hijo, el hijo de la promesa, entonces iba a ser el plan cambiado completamente, como pasó al principio con Agar. Sara le pide a Abraham que se una a su sierva, porque ella decía que ya no podía tener hijos. Y vemos entonces lo que sucede con
esta situación que más adelante vamos a hablar un poco de ella. ¿Ok? Entonces vemos que nuevamente el Eterno tiene que intervenir para poder arreglar la situación y poner el plan de él en continuidad para que se lleve a cabo. En el 7 del capítulo 20 dice, ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti y vivirá. Mas si no la devuelve, sabe que de cierto morirá tú y tú los tuyos. Esto es el Eterno, por medio de una visión, le habla a este hombre, a rey Abimelech, y le dice que entregue la mujer a su marido. Entonces Abraham es llamado en hebreo Naví, ¿ok? Se le llama a Abraham Naví. Es la primera vez entonces que la palabra aparece en las escrituras. El Salmo 105:15 hace referencia a este momento en la vida de Abraham y nos dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces aquí vemos que porque por primera vez dice, porque él es profeta. Se le llama entonces Naví, profeta, por primera vez a Abraham. En este texto vemos que una de las tareas más importantes de un profeta es la intercesión por los necesitados. Abraham tenía que orar por un pueblo y un rey que había secuestrado a su esposa. Y cuando oró por los gentiles, Hashem sanó a su esposa. En Job 42:10 también está escrito, dice, Hashem restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y Hashem aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Interesante que tanto Abraham como Job oraron por sus enemigos, por los gentiles, y el Eterno los levanta y les da el doble, el triple de lo que ellos tenían. Porque es bueno orar por nuestros hermanos y hermanas en Yeshua, pero también debemos orar por los que están fuera, por aquellos que el Eterno va a traer, para que nosotros los guiemos por medio de la obediencia a la Torah y de los estudios que hacemos, ya sea en los Shabbat, que se estudia la porción de la Parashá, o en diferentes lugares. En el caso de nosotros nos reunimos los miércoles y entonces hacemos estudios sobre el templo, hacemos estudios sobre lugares sagrados, los mandamientos, temas que van conectados con las parashá para que el pueblo continúe aprendiendo y entendiendo que la Torá no hay diferencia, que todo está conectado uno con el otro. El capítulo 20, versículo 12 dice, además en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y vemos cómo cuando el rey habla con él, él le dice, la verdad en realidad es mi hermana, es mi esposa, pero es mi hermana, mitad hermana, como dice, porque según Rashi, Sara era nieta de Terah. La palabra hebrea padre, puede ser también abuelo, tatarabuelo. También la palabra para hija, bat, también puede significar también nieta, bisnieta, como en los tiempos de antes. Como decíamos a Yeshua ben David, el hijo de David. O no es el hijo de David directamente, pero viene de esa línea. Abraham era el padre, el Ben. Entonces tenía Isaac ben Abraham, Jacob ben Abraham, pero Jacob no era hijo, Jacob era nieto, ¿ok? Por eso que cuando se hace el ben es por la raíz de donde vino esa familia. El 21:2 dice, y Sara concibió y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Elohim le había dicho, nuevamente, en el tiempo señalado que Elohim le había dicho, ¿ok? Vemos entonces más adelante el siervo de Abraham, Eliezer, pensaba que Isaac era su señor de tanto el parecido a su padre. Y muchas veces piensan, pues, ok, se confundió y pensaba que Isaac era el hijo.
que era el Señor, no que no era el hijo, que era el padre. En el caso mío, yo tengo un hijo segundo que todo el mundo dice que es mi gemelo. Pues imagínense que vean a mi hijo y digan, oh, mira, ahí está Borges, el papá. No, ese Borges es el hijo. Y así mismo era con Abraham. El mismo siervo Eliezer viviendo en la tienda de Abraham, porque él era el siervo de Abraham, se confundió con Isaac y pensó que era el Señor. El capítulo 21, versículo 8 dice, y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Rashi dice que el niño no fue destetado por falta de leche de su madre, sino porque ya tenía 24 meses de edad, tenía ya 2 años. Significando, qué interesante, pues estos son detalles que a veces los dejamos pasar por alto, y dice, un banquete y fue destetado. Pero si sabemos entonces la edad que tenía el niño, tenía 2 años, significaba que Sarai o Sara tenía todavía, podía mantener a su hijo por más años, dando a entender que ella fue rejuvenecida por el Eterno cuando tuvo a Isaac. En otras palabras, todos los órganos reproductivos de ella fueron restaurados. El Eterno puede restaurar, si puede restaurar un vientre, puede restaurar una vida completa. Eso es lo que yo pienso y lo que yo creo. ¿Okay? So, vemos entonces que Sara no destetó al niño, no porque no podía darle leche, sino porque el niño ya tenía 2 años y ya podía comer comida fuerte, como hacemos muchos de nosotros, especialmente nosotros los hispanos. Después de 1 año le empezamos a dar comida más fuerte a los niños para que puedan ser sustentados. No le quitan la leche, pero no se la dan mucho como antes. Y según va creciendo, se le va cambiando un poco ya el modo de darle comida. Capítulo 21, versículo 9 dice, y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a los Abraham, burlándose. Aquí vemos entonces la problemática que comienza a traer el tratar de ayudar al Eterno. Sara trató de ayudar al Eterno diciéndole a Abraham que se juntara con su sierva Agar. Aquí en este versículo dice, y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham burlándose. Aquí no he mencionado el nombre de Ismael, sino el hijo de Agar. Es posible que este nombre molestara a Ismael. Además, había celos en su corazón contra su hermanastro Isaac, que había nacido 14 años después de él. Y él pensaba, ¿quién iba a ser el heredero? Él era el primogénito. Seguramente esperaba la herencia de su padre, pero no estaba seguro si iba a recibir esa herencia o si el niño era que estaba molesto. ¿Molesto por qué estaba molesto? No se sabía. A lo mejor era que estaba creciendo ya y sabía que los primogénitos recibían entonces la herencia. En lugar de desarrollar amor entre hermanos, comienza a despreciar el hermano grande al pequeño e incluso perseguirlo, como dice Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Pero así como entonces el que nació según la carne fue Ismael, persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Hay un midrash que cuenta que Ismael estaba tirando dardos contra su hermano, simulando que estaba cazando animales. Luego se convirtió en un buen arquero, y eso lo vemos en el versículo 20. Ahora bien, la raíz de la palabra que ha sido traducida como burlándose es sahak, que significa reír, y es la misma que en el nombre de Isaac está. Esa palabra es usada también en el sentido sexual en otros contextos, por ejemplo, en Génesis 26:8, donde está escrito, y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando Sahak a Rebeca, su mujer. ¿Ok? Y vemos que
el poder, Sara querer ayudar al Eterno, lo que trae entonces es un problema que después, más tarde, vemos en el capítulo 21, versículo 10, Sara Sara va a Abraham y el capítulo 10 dice, y dijo a Abraham, Sara, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. En eso ella tenía razón. Ismael no iba a tener herencia juntamente con Isaac en cuestión de la tierra prometida. ¿Ok? ¿Qué sucede con esto? Esta palabra no fue inspirada por el Yacer Jara. No fue inclinación del mal que Sara dice que era necesario que esta sierva y su hijo fuesen echados fuera porque no iba a heredar juntamente con Isaac. Eso no fue un deseo del corazón de ella. Eso fue que verdaderamente, que por el Espíritu de Santidad, por el Ruach HaKodesh, el Espíritu profético que le llegó a ella, le confirma a Abraham que tiene que prestar atención a todo lo que la voz de Sara le había dicho. Vemos que el Espíritu de Santidad le confirma a Abraham lo que Sara le dice de que deje ir a su hijo. ¿Okay? Pero vemos en el capítulo 21, versículo 12, mas Elohim dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que la voz de Sara te diga, porque Isaac será llamada a tu descendencia. Nuevamente vemos que lo que le dijo Sara era que Isaac no iba a ser heredero juntamente con Isaac en cuestión de la herencia de la promesa de la tierra prometida y del pacto que había hecho el Eterno con Abraham, Sara y Isaac de una generación que iba a ser levantada. En el hebreo no está escrito que Abraham solamente tiene que escuchar a Sara, sino la voz de Sara. ¿Okay? Y vemos entonces que el pueblo árabe hoy no tiene el derecho de usurpar lo que le pertenece al pueblo de Israel. Sin embargo, se somete al plan del Eterno para ser su hermano. Pero en el día de hoy vemos que eso no se lleva a cabo. El pueblo árabe hoy vemos que está usurpando, especialmente en la tierra de Israel, los palestinos, están usurpando la posición de la herencia que le toca a Isaac, porque esa herencia le tocaba a Isaac como el heredero que el Eterno había establecido desde un principio. Y por eso la guerra que hoy vemos entre los árabes, los palestinos, en contra de Israel, que quieren eliminar a Israel, que quieren destruir la tierra y ellos poseerla, viene entonces de una mala decisión de una mujer que en ese momento no creyó, no tuvo su esperanza en el Dios Todopoderoso y quiere hacerle un favor a su esposo, porque su esposo, que ella quería darle una herencia o un heredero a su esposo, pero no esperó en el momento que el Eterno le dijo a ella que ella iba a ser una madre de la promesa que entonces se llamaría Isaac. Muchas veces nosotros queremos ayudar al Eterno, pero el Eterno no necesita nuestra ayuda. Que nosotros podamos entender esta parashá, esta porción, y entender que el Eterno no necesita la ayuda del hombre. El Eterno lo que quiere es que el hombre sea obediente a su palabra, y lo demás el Eterno lo llevará a cabo. Los planes en el corazón del Eterno están para cada uno de nosotros en diferentes niveles y no en el nivel que nosotros queremos. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Shabbat shalom y que pasen un buen bendecido Shabbat. Será hasta la próxima. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas de la Torah. Boop.